Bueno, vamos a ver un poquito el libro del Ministerio de Educación, Aportes para el Desarrollo Curricular, una sociología de la educación, de Tenti Fanfani. Bueno, aquí tenemos la utilidad que tiene la sociología en el campo de la educación. Para el sociólogo, la educación es un objeto de análisis y para el educador es su tarea la que define la especialidad de su función social. Conocer el mundo de la escuela, los procesos, los vínculos sociales, favorece el trabajo en el aula y o la institución. La escuela es una institución social. Las personas pasan, las instituciones quedan. La escuela tiene su propia dinámica y su propio ritmo de cambio. La educación es práctica, es un conjunto de agentes interrelacionados. O sea, Tenti Fanfani lo que ve la escuela como un mundo, donde hay distintos actores, distintos agentes que se interrelacionan entre sí. Y cada docente, a partir también de ese contexto institucional, es como va a trabajar en su aula. Y bueno, me gusta esta parte donde Tenti Fanfani dice que las personas pasan, pero las instituciones quedan ahí. El paso de una persona por la escuela. Y cuántos docentes por ahí recordamos a algún alumno, o a veces el alumno recuerda a un docente en especial, ¿no? Bueno, por el otro lado vemos la utilidad de la sociología en el campo de la educación. Vamos a ver esta parte. Bueno, todo lo que está relacionado con la sociología también tiene que ver con las interacciones sociales. Entonces acá vemos la relación que tiene el profesor y el alumno, que eso ya es una práctica social. El maestro usa niveles más o menos relevantes de autoridad, pero el protagonista en el aula es el alumno y el docente es un guía, un orientador de la educación. El alumno tiene sus propios recursos de poder también. A veces vemos alumnos que nos dicen, esto yo no lo voy a hacer porque no puedo, pero el docente tiene que negociar con el alumno y explicar, ¿no? Para que pueda lograr lo que el maestro se ha propuesto, que los alumnos puedan aprender. Por eso también hay que motivarlos, incentivarlos con distintos tipos de actividades que sean creativas, variadas. Y es bueno conocer con qué grupo de clase vamos a trabajar para saber también seleccionar las actividades. Los agentes no solo tienen una existencia individual, sino también como grupo, identidad e intereses. Entonces, el docente también forma el grupo junto con ese grupo de alumnos, ¿no? Y forma también otro grupo, con su grupo de pares, con los otros docentes. ¿Qué discursos se hablan allí? ¿Qué discursos se escuchan en el aula? ¿Qué discursos se escuchan en la escuela?
¿Con qué docente se puede identificar un alumno? ¿Somos docentes con los que el alumno se puede identificar? ¿Qué intereses tienen nuestros alumnos? ¿Los conocemos? ¿Podemos conversar con ellos? ¿Qué dicen los otros docentes? ¿Qué aportes nos pueden dar para conocer mejor a nuestros alumnos? ¿Alguna técnica, algún método de trabajo, algunas actividades que les gustan más? Bueno. Por el otro lado, el determinismo versus el voluntarismo. La sociología hace una distinción entre agente y el conjunto de reglas y los recursos que facilita y al mismo tiempo determina sus prácticas y productos. Porque sí, puede ser que un docente está muy bien preparado, que tenga maestrías, doctorados, pero bueno, también hay reglas y a veces no tiene, llega a una escuela donde no hay recursos y bueno, tiene que arreglárselas como puede, especialmente por ahí en escuelas muy humildes, muy pobres, y bueno, esto va a determinar también la práctica del docente, porque por ejemplo, si yo trabajo en una escuela donde no tengo las TICs y estoy tratando de implementar las TICs a mis planificaciones y resulta que no hay, falla la conectividad o directamente no hay conectividad o no tienen computadoras, entonces ¿cómo buscamos nosotros trabajar con esos alumnos? Y bueno, vamos a ver si es que se puede instalar internet en la escuela, si no hay demasiadas computadoras, si algunos chicos tienen los móviles, los celulares y pueden trabajar con los celulares. Por el otro lado están los agentes dotados de conciencia, intenciones y propósitos que se proponen objetivos, elaboran estrategias y tienen intereses. Y entre paréntesis la subjetividad. Bueno, entonces estamos en momentos de cambio, ¿no? Y el docente tiene que tener ese deseo de cambiar para el bien, para su propio bien y también para que el alumno pueda aprender, porque en realidad los docentes mayores por lo general tenemos esa brecha generacional con los adolescentes en la escuela secundaria y muchas veces ellos saben más que nosotros cuando tenemos que conectar el proyector o cuando tenemos que buscar algún programa o usar alguna aplicación. Entonces, nosotros tenemos que valorar eso y ver que el chico ahora es más protagonista en el aula, ¿no? Pero que era antes. Entonces ahí estamos los docentes que toman conciencia y tienen buenas intenciones y se proponen lograr los objetivos y elaboran nuevas estrategias para trabajar en clase. No actúan en un vacío social. Saben que están trabajando con personas que tienen una subjetividad, que tienen una identidad, que tienen su derecho a aprender. Lo que hacemos en el aula no depende solo de nuestra voluntad o de las competencias o valores, sino también del contexto, como dijimos hoy, que es lo que a veces determina nuestra experiencia o nuestras prácticas. ¿Cómo es el contexto donde vivo y donde estoy dando clases? ¿Qué recursos posee la escuela? Que bueno, pueden limitar o no nuestro accionar. La cosa, como dijimos en el punto anterior, ¿no? Elaborar estrategias, proponernos un cambio. Y bueno, hay que estudiar el contexto, hay que conocerlo para poder desempeñarse mejor en el aula. Cada objeto social es lo que, en la medida en que forma parte de una relación con los otros objetos.
Bueno, acá estamos viendo los chicos leyendo. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos nosotros con los demás agentes, con los alumnos, con las personas y con los objetos, con los recursos que tenemos? Entonces tenemos que evaluar la situación, hacer un diagnóstico del contexto, hacer un diagnóstico del grupo clase para poder elaborar nuestras planificaciones y bueno, ir intentando, ir cambiando, probando nuevas actividades. Nosotros también nos tenemos que formar, ¿no?, en las TICs, formarnos. Ya están naciendo nuevos conceptos, nuevos aprendizajes transversales, ¿no?, que el docente tiene que tener en cuenta. La educación como sistema de Estado. Cuando el niño o maestro se incorpora a un establecimiento, este ya está constituido. El niño ya viene con su lengua materna, ya viene con un bagaje de conocimientos previos. Cuando se incorpora al establecimiento, el maestro también viene con toda un bagaje de conocimiento, de experiencias. Así que nos incorporamos al establecimiento, pero ya estamos constituidos de esa manera. Pero al entrar y al ponernos en relación con otras personas, también vamos a ir cambiando. La institución o el sistema son producto de las prácticas del individuo. La institución, el edificio, no es solamente un edificio. Se hace con lo que hacen los agentes, ya sea directivo, ya sea el personal de ordenanza, ya sea el bibliotecario, ya sean los docentes, ya sean los alumnos. Eso es la institución, eso es la escuela, no solo el edificio. Los actores sociales son los que hacen la institución. El sistema educativo moderno comienza a construirse junto con el Estado-Nación. Con el Estado, que fue el que comenzó a construir escuelas, como era antiguamente, tipo fábrica donde se amontonaban los alumnos, y bueno, después se fue haciendo un poco más, se copiaba, lo hemos estudiado antes, ¿no?, que se copiaba un poco, lo veíamos como el tipo del ejército, la formación, el timbre, la entrada, muchas cosas que aún todavía las estamos viendo y que bueno, que nos remontan a eso, ¿no? Al mismo tiempo se crean los aparatos de defensa y de seguridad. Al mismo tiempo que se crea la escuela, también se tienen que crear esos aparatos, ¿no?, para la seguridad de los alumnos, la seguridad de los actores escolares. Se impone una violencia simbólica, que es lo que estábamos diciendo recién. Un programa escolar que está impuesto en el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que seguir ese programa escolar. Si bien estamos en el aula, tenemos que respetar los diseños curriculares de nuestra jurisdicción. La imposición de la lengua oficial, por ejemplo, también en aquellas escuelas donde, bueno, por ahí hay alumnos que son de los pueblos originarios y se les obliga a utilizar, a no utilizar su lengua nativa y utilizar el español, porque la docente enseña con el español. Pero ahora hay proyectos que también se los incluye a los alumnos que son de los pueblos originarios, y bueno, hay docentes que se han formado, que son
justamente miembros de esos pueblos originarios y están dictando las clases también con su lengua nativa, para que no se pierda esa cultura tampoco, ¿no? Las clases dominantes esperaban que la escuela inculcara una serie de verdades o criterios. Las clases hegemónicas, las clases dominantes, son las que generalmente son las que quieren imponer lo que se va a dar. Y luego en la escuela lo que busca siempre es ver el contexto donde está inserta para ver qué orientación va a tener cada escuela. Por ejemplo, en la escuela secundaria sabemos que hay ciclos orientados, algunos orientados en ciencias de la salud, otros en la técnica, otros en comunicación, porque es según el contexto, según si hay fábricas, qué trabajo van a tener después los chicos el día, una vez que salgan de la escuela, ¿no? La educación como sistema de Estado. La escuela obligatoria debía socializar a las nuevas generaciones para convertirlas en ciudadanos dotados de una identidad nacional, el patriotismo. Eso era, o sea, la escuela se creó para eso también, ¿no? Para que los chicos tengan esa identidad nacional, que es el patriotismo, y para que desarrollen en ellas ciertas competencias cognitivas básicas, como leer, escribir, contar, que los habilitaban para insertarse en el trabajo moderno. Bueno, la verdad ya no es tan escueto, ahora se ha extendido más, ya cada vez como va tan rápido creciendo el aprendizaje, el conocimiento y todas las nuevas tecnologías y la sociedad y los medios de comunicación, todo esto va cambiando, ¿no? La sociología ayuda a comprender con cierto grado de racionalidad, conocimiento lógicamente coherente y sustentado en evidencias empíricas. Entonces, nos ayuda la sociología con el raciocinio, con nuestra forma de razonar las cosas, con los conocimientos que imparte la sociología, que está también la sociología, está hermanada con otras ciencias y toma de esas ciencias también conocimientos. Por eso también tiene lo que es conocimiento empírico. ¿Y para qué? Bueno, para actuar mejor. No se le puede pedir que nos indique qué es lo que hay que hacer en la sociología, sino que nos ayuda a tomar decisiones adecuadas, pero no nos determina los fines que debemos perseguir. En síntesis, decidir qué es una buena educación no es una cuestión de especialistas, sino que es un asunto de ciudadanía. Por cierto que así debería ser en una sociedad que se define como democrática. ¿Qué es lo que la sociedad necesita? ¿Qué tipo de alumnos necesitamos formar? ¿Qué la sociedad necesita? Entonces es la ciudadanía también la que tiene incumbencia en lo que nosotros vamos a estudiar o lo que necesita estudiar cada alumno. La sociología del conocimiento escolar. El concepto de arbitrariedad, arbitrario, de la cultura escolar y de los modos de transmisión cultural se instaló en el discurso sociológico para combatir cierta visión ingenua de los contenidos de la cultura como dados desde siempre, como naturales, como sustancia y esencia inmutable, las verdades indiscutidas y eternas. O sea, que como si siempre hubiesen existido. Y no es algo arbitrario, sino que se ha hecho también una transmisión cultural, de generación en generación. Hay conocimientos que hemos heredado de las generaciones anteriores, pero esto no es algo inmutable,
sino que, por el contrario, el carácter arbitrario y relativo de todo contenido cultural salta a la vista cuando se emplea el método comparativo entre las sociedades o entre diversos momentos históricos del desarrollo de una misma sociedad. Si nosotros pensamos, yo, adulta, mayor, y pienso cómo era mi educación anteriormente, cuando yo era más joven. Bueno, entonces vamos estudiando diferentes etapas y hemos visto que ha cambiado, no es totalmente arbitrario. Y lo que sucede a menudo es que una vez que ciertas formas culturales se instituyen, determinados modos de pensar, por ejemplo, o cosas por hacer, de vestir, de organizar la economía, la política, etc., tienden a naturalizarse, es decir, a reivindicar un carácter de inevitabilidad, que se ve facilitado por una especie de efecto de olvido del origen, amnesia de la génesis. Hay muchas cosas que se naturalizan. Discursos que tenemos naturalizados, que tenemos metidos en nuestra cabeza y no utilizamos por ahí nuestro raciocinio para cambiar la forma de pensar o para buscar otros pensamientos, buscar en nuestro interior qué es lo que pensamos nosotros. Se van determinando esos modos de pensar. La escuela es así, la escuela se volvió de esta manera, pero hoy la escuela está cambiando, porque también la mentalidad de las personas está cambiando, y así vamos viendo que a lo largo de la historia la educación ha cambiado. La interacción maestro-alumno, cómo pensar lo que sucede en el aula. Cuando en el ejercicio de la docencia tipificamos, ponemos nombres a nuestros alumnos, estamos etiquetando cualidades, reales o supuestas. Estamos contribuyendo quizás inconscientemente a producir aquello que designamos. Si yo etiqueto a un alumno, ¿qué discurso qué es lo que ese chico escucha de mí como docente? Ese chico lo va a pensar que es cierto y lo va a tomar como que es así. O los mismos compañeros. Si nosotros escuchamos que hay compañeros que llaman de una forma, de un apodo, con un apodo a un alumno, o que siempre se burlan por algo, ¿no?, de ese alumno, entonces nosotros también tenemos que abrir los ojos en eso. Claro que el maestro no es el único espejo del niño. Este también se ve a través de sus padres, de sus hermanos, sus amigos, etc. ¿Cuántas veces hemos tenido frente a nosotros niños que sí, mi mamá me dice esto, no, porque mi mamá, sí, se ven en lo que le dice el padre. No, señor, yo no sirvo, yo no sé nada, no sirvo para estudiar. ¿De dónde trajo ese discurso? ¿De dónde viene ese discurso? Pero el maestro, nombrado por autoridad oficial, tiene una autoridad entendida como legitimidad, como reconocimiento. Por lo tanto, los resultados realmente obtenidos en muchos casos no solo fueron previstos por nosotros, sino que en parte también fueron el producto de nuestra acción o la inacción semiconsciente o inconsciente. ¿Hicimos algo o no hicimos lo que teníamos que hacer? ¿Quién sabe cuántos fracasos y éxitos escolares en parte se debe a nuestros prejuicios? Atención con esto, ¿no? A nuestros prejuicios. Todo docente debería estar convencido de que, salvo situaciones excepcionales, todos los alumnos pueden aprender. Todos los chicos tienen el mismo ritmo. Nosotros tenemos que saber respetar eso. Así que hay que prestar mucha atención en esto. Es muy importante lo que está diciendo Timothy Houghton. Conocer al alumno como agente con identidades sociales y derechos. Los prejuicios negativos acerca de los valores de los jóvenes de hoy están muy extendidos en el cuerpo docente.
Y es muy probable que constituyan un obstáculo en la comunicación y en la interacción con sus alumnos. La mirada del docente de alguna manera es percibida por los alumnos y puede, por lo tanto, afectar la creencia y el reconocimiento de estos hacia aquel, hacia el docente. Nosotros tenemos una cosmovisión, nuestra forma de pararnos frente al aula, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de dirigirnos a los alumnos, es percibida por ellos. Ellos no solamente nos están escuchando, sino que nos están viendo. Escuchan lo que decimos, pero también nos ven. Entonces es importante tener en cuenta eso para que podamos lograr ese contacto con el alumno, para que el alumno guste también de nuestra materia, de la materia que estamos dictando. La condición docente, la construcción histórica y social del oficio de enseñar. La docencia es un término que engloba una gran variedad de agentes que solamente comparten una característica genérica común, pero que se diferencian en función de múltiples factores. Por ejemplo, el género. Hay maestros, hay profesores y profesoras, la edad, algunos somos muy mayores, otros somos jóvenes, el origen, la posición en la estructura social y el lugar de trabajo, urbano, rural, con sus particularidades. El estatus jurídico de las instituciones donde trabajan, si es de gestión pública o privada, los alumnos que atienden, la materia o la disciplina que enseñan, el nivel del sistema educativo en el que trabajan, la jurisdicción provincial que los contrata. A estas diferencias objetivas hay que agregar las diferentes tradiciones culturales, ideológicas y religiosas que tiene cada docente, que atraviesan una categoría social tan numerosa. En verdad podría decirse, a grosso modo, que la docencia argentina está tan diversificada y desigual como la sociedad argentina. Interesante, ¿no? Los docentes, al igual que otros agentes sociales, no solamente existen como individuos y sumatorias de individuos. También tienen una existencia social como colectivos que tienen una expresión organizada e institucionalizada. En efecto, los docentes, a través del mecanismo de representación y la delegación, pueden actuar como un solo cuerpo en la construcción de su identidad social. Es difícil lograr eso, que sean todo un cuerpo que se lleven bien porque son todas personas con su diversidad diferentes, para que lleguen a lograr a formar un solo cuerpo así, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de hacerlo por el bien de los alumnos y por el bien también de la institución. Porque uno llega a querer esa institución después de años de trabajar en una institución, uno llega a amar la institución, a amar la escuela, a amar a los que integran la escuela. En efecto, los docentes, a través del mecanismo de la representación y la delegación, pueden actuar como un solo cuerpo en la construcción de su identidad social, en la expresión de sus demandas, en la defensa de sus intereses laborales y profesionales y como protagonistas con sus propias visiones y propuestas en el campo de la política educativa. Protagonistas de sus propias visiones y propuestas. La escuela y la sociedad, interdependencia y efectos recíprocos. Los cambios en la estructura de la familia de hoy tienen sus efectos en la relación entre las nuevas y las viejas generaciones, en la familia, la escuela y otros ámbitos sociales. Hoy los niños tienen derechos a la palabra, a la información, a participar en todo procedimiento judicial y administrativo que les concierna, etc. ¿Sí? Tienen más protagonismo los alumnos que lo que antes, como cuando yo era chica, no era así. Y los ejercen tanto en la familia como en los otros ámbitos donde transcurre su existencia.
en este cambio fundamental que necesita ser estudiado y entendido por los profesionales de la educación para tenerlo en cuenta a la hora de interactuar con las nuevas generaciones y en las instituciones escolares. Interesante esta última parte. Este es un cambio fundamental que necesita ser estudiado y entendido por el profesional de la educación para tenerlo en cuenta al momento de interactuar con sus alumnos. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva que se cambió. Bueno. Las instituciones, los cambios en el sistema productivo, la distribución de ingresos y la estructura social. La institución escolar deberá tomar en cuenta el contexto en que interviene, sacando así el máximo provecho de los recursos disponibles y buscando alianzas provechosas con otras instituciones públicas y comunitarias que están dentro de la comunidad, ya sea bibliotecas, ya sea alguna, si hay un centro médico de salud, que pueden intervenir también y pueden tomar parte también en algunas actividades, o cualquier otra institución que esté cerca, ¿no? A veces la policía, los bomberos, bueno. Entonces hay que adecuar la oferta educativa a las condiciones sociales y culturales de los alumnos, garantizando que todos desarrollen esa cultura común, que es la condición básica de su ciudadanía civil, social y política. Entre otras cosas, habrá que discutir en qué medida hay ciertas necesidades, materiales, simbólicas, etc., cuya satisfacción es condición necesaria para el surgimiento de auténticos intereses y demandas de esos conocimientos que ofrece la institución escolar. Por otra parte, es importante cuando la escuela se relaciona con estas otras instituciones porque muchas veces las apoyan económicamente también, a veces son padrinos. Por ejemplo, una vez trabajé en una escuela donde los padrinos eran de la policía y entonces la policía siempre estaba ahí en la puerta de la escuela, custodiando, cuidando, a veces ayudaban económicamente. En otra escuela también, en la institución había una fábrica que estaba muy cerca y bueno, le daba cursos a los chicos, le facilitó computadoras y después le dio cursos de capacitación a los chicos porque claro, eran probablemente sus futuros trabajadores para la empresa, entonces los ayudaba. Los efectos sociales de la educación. Los efectos culturales de la educación pueden observarse respondiendo a preguntas tales como ¿en qué medida la educación contribuye a formar personas autónomas, respetuosas de ciertas reglas sociales, tolerantes, pluralistas, abiertas a otras culturas? ¿Las personas más educadas son menos discriminatorias o racistas? ¿Qué relaciones existen entre el nivel educativo de las personas y la probabilidad de cometer distintos tipos de delitos o infracciones? ¿Qué tal, no? Porque siempre pensamos, por ahí tenemos ese prejuicio de que las personas que son más humildes o que están menos escolarizadas pueden ser los que roban, los que son delictivos, los que pueden cometer delincuentes. No, también teníamos conocimiento a través de los medios de comunicación que jueces o funcionarios políticos, funcionarios públicos también han cometido sus delitos. O sea que no tenemos que encasillarlo en eso, ¿no? Se dice también que la educación contribuye al crecimiento económico de una sociedad. Facilita la integración al mercado de trabajo, como habíamos dicho hoy, por ejemplo, el ejemplo que les di de la fábrica, y permite construir una sociedad más igualitaria en términos de la distribución del ingreso.
Los más educados se insertan más fácilmente y en mejores condiciones en el mercado de trabajo. ¿Los ingresos que obtienen las personas están influenciadas por el nivel educativo? ¿Más educación implica siempre más igualdad en la distribución del ingreso? ¿Las trayectorias laborales de las personas dependen de su nivel de escolaridad? A veces no. A veces hay gente que se ha forzado mucho y sin tener un título académico, un título universitario, sin embargo, han logrado más que una persona que tiene 2 o 3 títulos. Pero no estoy desmereciendo eso. Es importante estudiar porque cuando nosotros estudiamos, adquirimos más conocimiento, podemos comprender mejor las cosas, comprender mejor. Pero he conocido gente del campo que no tienen estudios universitarios, pero son tan lectores, muy, muy lectores, que bueno, pueden comprender muy fácilmente las cosas, ¿no? Pero bueno, acá vimos las dos cosas, ¿no? Como es, si la escolaridad por ahí nos ayuda si nosotros queremos hablar mejor a veces, o redactar o comprender para poder comunicar a otras personas lo que sentimos, lo que queremos decir. Entonces, podemos distinguir si una persona que se ha escolarizado de una persona que no se ha escolarizado cuando tiene que redactar un texto, por ejemplo, o cuando está hablando, podemos distinguir eso. Entonces, la educación también tiene sus buenos aportes. Por supuesto, no quiero desmerecer ni a uno ni a otro, porque ya les di ejemplos que conozco personas que no han estudiado. Por ejemplo, mis padres no han estudiado, pero son personas que son muy inteligentes y yo veo que en muchas cosas yo no los he podido superar. Así que también eso es importante, reconocerlo. La educación básica y la formación de la ciudadanía activa. El derecho a la expresión. Para ser un sujeto autónomo es preciso que los individuos posean los recursos necesarios para ponerle palabras a sus emociones, como así también a sus deseos, necesidades y demandas. Ser un ciudadano supone la capacidad de decir lo que se siente. El don de la palabra nos humaniza y nos particulariza. Más o menos también lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Cómo yo me voy a expresar? Si yo quiero ser un ciudadano activo, estamos en democracia y tenemos que ser ciudadanos activos en nuestra comunidad. Entonces, por eso es importante el derecho de la expresión. Pero tenemos que saber cómo comunicarnos para que no haya violencia, para que no haya roce, para que no haya problemas. Saber cómo comunicarlo. Por eso está muy bueno lo que dice Tenti Fagni acá, que dice que el don de la palabra nos humaniza y nos particulariza. La escuela debería ofrecer a las nuevas generaciones la ocasión de ejercer el derecho a la palabra, a la participación, a la comunicación, a la identidad, al respeto recíproco, a la horizontalidad. Debe quedar en claro que en este caso, socialización no es sinónimo de adaptación a la sociedad. La escuela debe proveer ocasiones prácticas para aprender a resistir lo inaceptable, lo inmoral y lo injusto. Importante también esto, ¿no? Que la escuela, qué importante, la escuela es un lugar, primero el niño se socializa primeramente en su casa, con su familia, empieza a socializar desde que nace, primero con sus padres, con sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, y luego cuando ingresa a la escuela, conoce nuevos actores, y sigue socializando. Entonces es importante esto, ¿no? Que la escuela también extiende esa socialización, pero no como adaptación solamente a la sociedad, sino que tiene que proveer ocasiones
promover situaciones para que el alumno pueda socializar. Es tan importante trabajar la oralidad en clase, que el alumno se exprese, que hable, que sepa decir, aprenda a hablar en público. Por último, la escuela puede y debe ofrecer a los jóvenes una oportunidad de apropiarse de aquellos conceptos y teorías de la democracia y de la moral que se han ido construyendo a lo largo de la historia en las sociedades. Bueno, entonces es tan importante que sepan los chicos vivir en democracia y que saben que ellos pueden ser protagonistas de esa democracia y pueden ser partícipes en la política también.